comprar. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ellos compraron primero y salió más barato ahora. Después de que empiezan más caro. Sí, sí, sí. Bueno, para Entre Letras, particularmente, pues muy emocionado de poder estar presentando este libro que ya fue presentado en la Feria Internacional del Libro en la FILBO. Y el año pasado presentamos además 5 libros de Wilson. Wilson ya lleva más de 15, pues. Él no se acuerda además que tiene casi 20. Un investigador, pues, para nosotros y para los villavicenses ha sido un honor, porque de verdad que tener una persona nuestra del Villavicencio que ha recorrido tanto y sobre todo en la academia, pues para nosotros es muy importante. Wilson, además de todo, fue desde niños fuimos compañeros. Pues acá hay muchos compañeros de la industrial, de cuando teníamos ese don de estudiar y de ser un poco de gamines en la industrial, hasta que nos expulsaron, ¿no? A Wilson y a mí nos expulsaron. Ellos se salvaron. Y bueno, mucho honor de tenerlos a ustedes acá, con muchos conocidos, pertenecientes a Entre Letras, al taller de escritores, amigos de toda la vida de Wilson. Agradecer muchísimo al director de la SAP, que está acá con nosotros. Muchísimas gracias a todo el equipo y a todo, porque pues esta casa realmente también es de Wilson, porque pues, él trabaja desde hace mucho tiempo, trabajó acá y trabaja actualmente en Cartagena de Indias. Bueno, pues tenemos voy a permitirme leer la hoja de vida, bueno, parte del currículum de Wilson, que dice así: nació en Villavicencio en 1962. Tiene cuatro hermanas y un hermano. Su padre, Juan Pablo, fue empleado de la Registraduría Nacional del Servicio Civil, y su madre, Adela, de profesión modista y ama de casa. Wilson Hernando adelantó estudios en la Escuela Antonio Nariño en 1968 a 1972. Bachillerato en el Instituto Técnico Industrial del 73 al 78, y luego que lo echaron, entonces quedó en el Colegio Francisco José de Caldas en el 79 de bachiller. Realizó estudios universitarios de Sociología en la Universidad Nacional de Colombia y un magíster en Sociología Política allá en la misma universidad. Luego se doctoró en el Instituto Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Ha desempeñado cargos administrativos, entre los que se pueden relacionar asesor de la Secretaría de Planeación del Departamento del Meta por el Corpes Orinoquia, asesor del área de cultura del Corpes Orinoquia, director del Instituto de Educación a Distancia de la Universidad de los Llanos, director encargado de la Territorial 7 de la SAP en Cartagena, autor de varios libros, artículos académicos y notas periodísticas, profesor titular de la Escuela Superior de Administración Pública en la SAT en Villavicencio entre 2002 y 2014, y en Cartagena de Indias desde el 2014 hasta este momento. Hay una nota editorial que hicimos breve, recogiendo algo sobre lo que es Recuerdos de un Villavicense, que contiene el relato de Wilson, que realiza a partir de sus recuerdos de la primera infancia en la ciudad de Villavicencio, del 68 hasta la edad de 30 años en el 92. Primeros recuerdos en las calles céntricas de la ciudad, la vida familiar y los años de juventud, luego su vida en el sector La Esmeralda del barrio del 12 de octubre, sus recorridos por el barrio, visitas a la Quebrada Honda y al río Guatiquía en las épocas decembrinas y en otras. Las experiencias en los colegios Industrial y Francisco José de Caldas, donde hizo los estudios secundarios, el viaje a Bogotá y sus años de estudio de posgrado y maestría en Sociología en la Universidad Nacional de Colombia, hasta su retorno a la ciudad de
la percepción de un niño, en primer lugar, luego un adolescente, después un joven y un hombre maduro que tuvo de su entorno local y de los procesos internacionales que configuraban la historia mundial de aquellos años. Bueno, realmente también hemos visto, y después de haber publicado este libro, la importancia, primero porque Wilson hace un quiebre, digamos, en su producción, porque siempre ha hecho documentos académicos, científicos, sociales, etcétera, investigaciones que ha publicado primero la Universidad Nacional de Colombia, la ESAP muchísimo, y con muchos artículos indexados en revistas muy importantes nacionales e internacionales. Pues le dio por ahí, participó en el taller de escritores entre letras, creo que por ahí lo logramos torcer un poquito, y él decía, alguna vez dijo, y después lo voy a explicar, porque el director era era Henry Benjamín Yepes, y algún día dijo, lo que me encanta de este taller es que no hay que escribir. Entonces, pues ahí, creo que por ahí con esa sentencia lo retiramos. Pero creo que algo quedó, porque de verdad que Wilson con esa práctica tan tenaz, escribiendo todo el tiempo, le dio por recordar su niñez y todo. Entonces, él me mostró inicialmente algunos textos, yo lo animé mucho, y de verdad que es muy divertido el libro, muy bueno. Vale la pena ahí, aunque quedamos mal en ciertas. Yo soy uno de los que quedó mal en este libro, pero tuve la valentía, como buen editor ético, de sacar eso en contra mío, pero así. Y muchos de los que están acá presentes también están en el libro. Y también me hicieron caer en la cuenta. Por ejemplo, lo dijo acá José Abelardo, el doctor de historia, en una columna, y muchos nos han dicho, hombre, es que es bueno que se ha escrito sobre muchas cosas, pero sobre Villavicencio muy poco, sobre todo en la actualidad. Y si uno no escribe sobre las ciudades, pues esa es la historia que realmente queda. Entonces, pues ese es el saludo muy emocionado que hacemos desde Entre Letras, que Wilson pues empezó desde el puro comienzo. De Entre Letras nos ayudaba, luego estaba en Bogotá haciendo corresponsalía, luego cuando conocimos juntos, que tenemos ese honor juntos de haber conocido al maestro Luis Vidales, que está de cumpleaños de sus 100 años, y nos pegamos unas entrevistas y borracheras con el maestro en su casa, e hicimos muchas cosas bonitas y compartimos muchas cosas con Wilson. Entonces, pues quiero dejarlos con él. Y según como siga, pues yo también tengo unas anécdotas de desquite que puedo comentar. Sí, muchas gracias a Jaime por la generosa presentación. Tengo que decir que agradezco a cada uno de ustedes su presencia en este escenario, aceptar la invitación. Sé que es difícil, sé que tienen otros compromisos, sé que está el partido de fútbol del Mundial a las 7 de la noche, y todas esas cositas se han dejado a un lado para venir aquí a escuchar a un villavicense que como todos ustedes pues pasa los días en la hamaca y comemos a veces carne asada, o parece que desayunamos con topocho y con chocolate. Yo realmente había pensado escribir sobre mi vida, escribir sobre mis tiempos de niño, de joven y demás. Y se presentó una oportunidad trágica para muchos, pero que, bueno, afortunadamente la logramos sobrellevar todos los que estamos en este auditorio, que fue el COVID-2019. En el 2020 estuvimos encerrados 8 meses. 8 meses que tuvimos que soportar de una forma, para ninguno la tenía preparada. Ninguno sabía lo que se nos venía. Y entonces
la manera como yo creí que podía disipar, que podía estar en esos días fue escribiendo, leyendo, viendo muchas películas, muchos videos. En el tocó el horario, yo veía películas a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, porque pues eso era lo que pasaba estando encerrado, pero entonces consideré que también podía dedicarme a escribir. Y bueno, de ese ejercicio salieron 4 libros, que Jaime muy amablemente me ayudó a pulir, a cuadrar y a que salieran en el año 2024, 2023, 2024 y 2025 otro, ¿no? Sí, estamos en el 2026 ya. Entonces, uno de ellos es este ejercicio de las memorias, y muchos de los que están aquí de mi época, esos contemporáneos del colegio Antonio Nariño, aquí está José, que fue compañero mío de toda la primaria, y otros compañeros de la industrial, del Instituto Técnico Industrial, varios. Está Henry, Jaime también fue compañero de la industrial, y allá atrás Gildardo. Bueno, me da pena de pronto no nombrarlos a todos, pero son ellos quienes compartieron esos años 70 en las calles de Villavicencio y en el colegio industrial. Como dice Jaime, en el sexto tuve que cursarlo en el colegio Caldas, para mí muy distinto. La industrial era un colegio masculino, en cambio el Caldas era mixto. Yo llegué a ser el 11, en ese momento era el sexto, en un colegio mixto, y fue muy interesante ese cambio que se produjo. El relato comienza, por ejemplo, diciendo que yo escribía con la mano izquierda, y mi mamá, como un gesto extraño, digo extraño por su conducta con nosotros y especialmente conmigo, era a disciplinarme de una manera muy rigurosa, muy fuerte. Me dijo, yo tendría 6 años, 5 años de vida, y me dijo: Wilson, si usted escribe con la mano derecha, yo le hago un regalo. Y fueron meses practicando con la mano derecha, practicando yo con la mano derecha, hasta que aprendí a escribir con la mano derecha, porque yo escribía con la mano izquierda. Y en diciembre, entonces, para demostrarle que había hecho el ejercicio y que había aprendido, escribí el nombre de ella. Ella firmaba Adela de Ladino. Entonces le escribí, le mostré. Pues la mujer se puso feliz, contenta, y efectivamente sí, me hizo un regalo, me regaló unos zapatos que yo después aprecié mucho en los siguientes años. Entonces, ese es uno de los recuerdos más lejanos que tengo yo, porque como digo por allí en el texto, nosotros tenemos un amigo común, muchos de ustedes lo conocen tal vez, que es Manuel Acosta. Y Manuel Acosta, que hoy tiene 93 años, lo visité ayer. Manuel Acosta decía en las tertulias que teníamos en los 70 finales, que él recordaba estar en el útero de su mamá, que sus primeros recuerdos no eran cuando estaban en el útero. Yo no puedo recordar tan atrás. Mis primeros recuerdos son de 5 o 6 años, cuando tenía 5 o 6 años de edad. Entonces, ese es, por ejemplo, uno de los recuerdos. Los otros son muy relacionados con la escuela primaria, con el Antonio Nariño en el 12 de octubre. Luego el colegio Caldas, pues hay un conjunto de anécdotas que hice deliberadamente en este texto para ustedes que seguramente van a tener el libro y lo van a recordar. Yo estudié sociología. Yo estudié sociología por culpa de Jaime. Porque yo iba dispuesto, cuando me fui para Bogotá a estudiar arquitectura, había hecho 5 años de dibujo técnico en la industrial, o física, porque me había ido muy bien en el sexto, en el 11, en física. Y entonces yo llevaba en la cabeza estudiar física o estudiar arquitectura en la Universidad Nacional
cuando tuve el formulario en la mano. ¿Sí? ¿Usted se acuerda de otros detalles? Y entonces yo estaba en la casa de una tía de Jaime en Bogotá y entonces le dije, bueno, voy a escribir, voy a iniciar este formulario y Jaime me dijo, pero venga, estudie esto, y me sacó un prospecto de sociología. Dijo, mire, esta es una carrera muy, yo le dije, ¿eso qué es? Digo, no, sociología es una carrera muy bonita, mire. Me puse a leer y me inscribí a sociología. E hice la carrera de sociología en la Universidad Nacional y después hice el máster en sociología política. Es que lo chistoso es que Wilson, algo que hay que admirar muchísimo es su tenacidad, su disciplina, su convencimiento. Nosotros éramos, o sea, de los privilegiados, digamos, del panorama. Entonces, en ese entonces, en los 70 del panorama, pero es que después es que uno como que no tenía esa conciencia, porque mis papás siempre me pusieron a estudiar en colegios públicos. Claro, por una razón, porque de los 17 colegios que me echaron del primero fue de La Salle, porque era el niño de La Salle, estuvimos, no, nada, puro colegio público. Y entonces uno era con todos los compañeros igual. Muchos años después que me dicen, no, usted sabía por qué era que nos gustaba ir a hacer las tareas allá, porque allá había nevera y estaba llena, y su mamá era muy generosa, porque teníamos el famoso quimito. Entonces allá comíamos de todo, y eran personas que tenían un estrato un poco más complicado que uno, pero uno no era consciente. Y digamos, de la gallada del panorama, Wilson y Francisco Piratova, otro hermano, murió, eran de la Esmeralda, ¿sí? Y la situación económica de de nuestro amigo Francisco era muy distinta, era muy difícil y uno pues simplemente se trataba como compañero. Y entonces Wilson, un hombre de convicción absoluta, cuando sale de bachiller, dice, le dijo a mi hermano médico, que también estamos en Colombia, también asesinado, mi hermano era muy amigo de Wilson y de todos nosotros, nos llevaba muchos años y él era como el maestro. Y entonces Wilson, de pronto el médico me dijo, oiga, sí sabía, ¿no? Que llevé a Wilson a Bogotá. Entonces, ¿qué pasó? No, él llegó, él dijo, hermano, como mi hermano siempre viajaba, porque tenía la familia en Zipaquirá, entonces le dijo, hermano, este sábado me puede llevar, listo, a Bogotá, listo. Entonces, después de que supo, no, es que ya terminó el bachillerato y yo no, ni siquiera la mamá sabía, nadie sabía que él se fue para Bogotá, a estudiar a Bogotá. ¿Y cómo? Yo no sé cómo voy a estudiar en Bogotá, no me voy a quedar acá. Y con una cajita de cartón, y listo, y llegó allá, gracias a un amigo de la familia, que era mecánico, le dice muy generoso ese señor que era en la Boyacá, como con arriba de la carga, ¿no? ¿Sí? Y le dijo, no, Wilson, quédese acá tranquilo, y pues más bien me ayuda aquí a esto. Cuando iba, yo casi no lo reconozco porque era negro, sí, todo un lado de todo. Y entonces ahí fue cuando me dijo, Jaime, yo necesito estudiar, quiero estudiar. Entonces dije, listo. Y entonces pues yo vivía con una tía y yo ya estaba estudiando en el externado, pero había soñado siempre ser sociólogo. Pero entonces me había presentado la primera vez, no pasé, entonces me presenté en el externado, estaba estudiando periodismo. Y entonces me dijo, hermano, y dije, listo. Me dijo, es que quiero estudiar en la Nacional. Dije, listo, hermano. Entonces el domingo nos vemos acá y hacemos el formulario. Y entonces me dijo, hermano, pero es que no tengo para el formulario. Entonces dije, bueno, yo le presté para el formulario. Todos lo hicimos, entonces ahí fue cuando él llegó a mi tía, y entonces llenamos las cosas y todo. Cuando le digo, bueno, y la carrera, cualquier juego, nada, hermano, lo que sea. Y entonces dije, pues hermano, ¿sabe qué? Porque mi hermano médico me había inculcado lo de la sociología. Siempre me ha dicho, es que la verdad que era porque el estudio de tal, y uno leía autores, se vuelve un intelectual bravo y además comprende el mundo, ¿no? Entonces yo estaba muy con eso, entonces fue cuando le dije, mira, marica, esto es sociología, hágale. Y entonces dijo, bueno, escríbame esa vaina. Y entonces lo escribí en sociología y yo fui un pequeño Dios, porque imagínense, después maestro en sociología y doctor en asuntos sociológicos. Entonces para mí desde ese entonces fue una maravilla y nos demostró a todos
que esa disciplina es impresionante, porque de verdad que ha sido uno de los compañeros que más lejos han llegado en esto, nacional, internacionalmente, con sus estudios y todo, pero sigue siendo el mismo de toda la vida, y eso es lo bonito de estar, y por eso, pues, digamos, ha hecho además otra cosa que tengo que decir, ¿no? Y es la rectitud absoluta. Ha tenido que enfrentar cosas muy complicadas y ha sido muy severo en eso, y siempre esa rectitud y esa disciplina es admirable para todos. Eso quería comentar más o menos ahora. Sí, gracias, Jaime. Yo creo que sí, detalla muchos aspectos, muchas circunstancias en ese momento en que yo ya viajé a Bogotá a estudiar. Claro que en el relato pues se transcriben aspectos relacionados con lo que fue ese transcurrir de la primaria, 5 años de la primaria, la relación con algunos profesores muy severos de la época, luego el colegio secundaria también, los compañeros, por supuesto, nosotros compartíamos, como decidimos, nosotros rotábamos. En la industrial lo ponían a uno en sexto y séptimo, que hoy se conocen así, a rotar en todos los talleres para que uno decidiera cuál era la especialidad. Entonces había metalistería, había mecánica automotriz, había mecánica industrial y había dibujo técnico. En ese tiempo no había electricidad, después lo abrieron. Y entonces decidimos un grupo escoger dibujo técnico. Y entonces pasábamos muchas horas, era jueves y viernes prácticamente, en el taller de dibujo técnico, haciendo desarrollos de dibujo técnico. O sea, por eso uno salía para estudiar en arquitectura. De hecho, Henry es arquitecto, Omar Vaquero, que está en Puerto Carreño, es arquitecto, Sánchez, Rafael Sánchez, arquitecto. Varios de los compañeros que salimos de dibujo técnico se volvieron arquitectos. Eso era lo natural y lo esperado. Y bueno, la convivencia fueron años interesantes, porque yo era del 12 de octubre, pero estudiando en la industrial empecé a conocer el barrio La Esperanza, cuando estaba todavía la primera etapa, la segunda etapa, la tercera etapa, apenas no habían hecho la octava etapa de La Esperanza. La séptima etapa estaba a medio hacer, ¿no? Y entonces para mí fue toda una novedad ir a esos sitios de la ciudad y conocer a los compañeros que vivían allí, permanecer allí. Esas eran novedades como personales, de experiencia en la ciudad. Y pues recuerdo, y está en el texto, por ejemplo, conocí a Olegario Cárdenas, que era el papá de Gilardo, era un músico desde los 50, que era de un trío y había hecho la rondalla llanera, en los 50. Y entonces yo iba allí porque Gilardo sabía tocar guitarra y su familia toda era de músicos. Y para mí era una particular experiencia escuchar música toda la tarde, porque alguien tocaba y los hermanos sabían tocar el cuatro, o sabían tocar, o sabían cantar, la hermana Ellen o León, sabían. Entonces eso para uno era un asunto diferente, que pues en la casa no había esa trayectoria, no había esa experiencia, y eso fue, por ejemplo, algo nuevo en mi vida como persona. El relato todo, el texto, siendo yo sociólogo, habiéndome especializado en estos asuntos, por ejemplo, deliberadamente yo en el relato no hago ninguna referencia al contexto mundial, ni al contexto nacional, ni al contexto departamental de los 60, de los 70, de los 80, de los 90, sino me dediqué a describir cosas de un joven que caminaba, que habitaba el territorio, que habitaba el barrio, que iba al río, al caño Quebrada, que iba al río Guatiguía, donde aprendía a nadar. Y uno aprendía a nadar ¿cómo? Botándose al río. Y miraba, y el que se ahogaba, y el que no pasaba al otro lado.
porque no se sabía, o sea, unas 2 o 3 instrucciones le daba a alguien. Eso era absolutamente particular, y eso está, digamos, en el texto señalado, contado, y por supuesto, ya después llego a Bogotá, como lo dice Jaime, efectivamente yo conté con una fortuna, digamos. Un amigo vino y me dijo: mire, Wilson, usted se queda en Villavicencio, su destino es ser, ¿cómo se llama? Cartero del banco, mensajero del banco. Usted se queda en Villavicencio, no tiene ninguna otra opción. Efectivamente, lo único que había en Villavicencio era la Universidad de los Llanos, que tenía 3 o 4 carreras: veterinaria, agronomía, licenciaturas que habían abierto, y creo que matemáticas y enfermería. Enfermería, que fueron las carreras fundantes de la unidad. Cinco programas, ¿no? Y entonces, pues a mí no me interesaba ninguna de esas carreras, y él me dijo: si usted se queda, su destino es ser. Y efectivamente un amigo me consiguió la posibilidad de inscribirme para ser mensajero de un banco. Afortunadamente no me dieron el trabajo. Y entonces yo, sin trabajo, decidí irme para Bogotá. Pero como lo dijo alguno de sus amigos de esa época, dijo: aquí tenemos la historia de un mecánico, de auxiliar de mecánica, que se volvió sociólogo. Porque yo, pues, trabajando en mecánica durante 3 o 4 años, en un taller como ayudante, que pude sobrevivir en Bogotá. Vivir en Bogotá y poder ir a la Universidad Nacional y estudiar en la Universidad Nacional en ese tiempo. Claro, contábamos con algo que he dicho en otros textos, que perdió la Universidad Nacional y perdió la política neoliberal de este país. Se acabaron las residencias universitarias y se acabó la cafetería de la Universidad Nacional, que las tienen Alemania, Holanda, España, toda Europa, Japón, Estados Unidos, China, todo Rusia tienen cafeterías y tienen residencias universitarias. Pero nosotros, producto aquí de las modas de unos políticos, acabaron con residencias. Pues yo podía ir a desayunar por 3 pesos y almorzaba con 6 pesos en la cafetería de la Universidad Nacional. Y duré 2 años viviendo en residencias de la Universidad Nacional, pues prácticamente gratis. Eso sí fue una excepción que sucedió entre el año 82 y el 84. Pero estas fueron circunstancias que se tuvieron en ese tiempo mientras transcurría el pregrado de la universidad. Ya después regresé, cursé el máster, regresé a Villavicencio, ya casado, con un hijo, y nos concentramos a trabajar 10 años en Villavicencio, y el relato termina allí. El relato termina cuando yo ingreso, después de un concurso público, como docente de tiempo completo de esta escuela, de la Escuela Superior de Administración Pública. En ese momento me posesioné en enero del 2002, y el relato por ahora va hasta allí. Pero me parecía interesante contar las peripecias que vivimos centenares, miles de jóvenes, miles de muchachos de ese tiempo que nadie se dedicó a escribir, y que entonces por eso me parecía interesante dejar consignado en ese texto. Yo había leído el texto de una norteamericana que estuvo en los años 40 en Villavicencio, al oriente de ninguna parte, se llama en la traducción del texto. Y ella, pues, una señora que vino a acompañar a su esposo, que trabajaba en el instituto, en la estación Roberto Franco, y ella, pues, era ama de casa, y escribió ese libro que es sobre Villavicencio de los años 40, y que pocos conocen porque no está traducido además al español. Entonces, pero interesante que se pudiera traducir ese texto como otros textos, porque nos da una idea de lo que era el Villorrio, que era Villavicencio durante, Villavicencio,
Gramalote es de 1924, 25 hasta 1940, 1840, perdón. Después de 1840 se cambia el nombre con homenaje a Villavicencio, Antonio Villavicencio. Pero en eso consiste el relato que está aquí en estas páginas, y que ustedes, gracias por venir a escuchar, y gracias si leen el texto, y por supuesto se animan ustedes mismos a escribir sus experiencias de vivir en Villavicencio la Bella. Gracias. Bueno, antes de que haya preguntas, porque me imagino que va a haber preguntas, y como siempre lo digo, ¿no? Por el respeto de todos, que sean preguntas y no discursos, porque a veces se echan todos una cabeza hasta ya les estamos cortando. Bueno, no sé si tengo la licencia para contar, porque tiene que quedar más en el libro con el texto de Omar Hurtado. Es que Omar Hurtado era un barrio. Se salvó porque ya no está aquí, ¿no? Porque después hizo un texto muy fregado para hacerme quedar muy mal por un episodio que me pasó con Wilson, pero lo vine a conocer después de que él había fallecido. Se salvó porque me dijo Wilson, yo sobre ese episodio que les voy a contar a ustedes cómo fue la realidad. Omar Hurtado, que siempre éramos en ping-pong, nos echábamos las vainas y era muy querido, bueno amigo, pero nos tirábamos duro.